muy amable director. Nosotros estamos iniciando este pensamiento propio a través de la señal 23, Claro BTR, junto a mi director, a quien saludo siempre con especial afecto, a Miguel Andrés, que está en el máster central y que nos permite esta conexión a través de la aplicación Zoom, junto a Tomás Jocelyn Hall, junto a Nelson Vergara Borges, el día de hoy, antropólogo, vecino, académico. Vamos a estar conversando de un sinnúmero de temas, empresario también, y junto al doctor en economía, Ariel Llévenes Subiabre, para analizar un sinnúmero de temas que nos convocan, políticos, sociales, económicos, el día de hoy. En vivo, insisto, y sin pauta previa en este minuto, y como siempre lo hacemos en este pensamiento propio. Saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre está con nosotros Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. En PAB, sabemos que el calor también es bienestar, ni hablar con estos fríos, lluvias, etc. Nuestros calefactores con sistema ionizador incorporado ayudan a purificar el aire mientras mantienen tu hogar, la oficina, el departamento cálido y confortable. El calefactor PABS te espera en Ongolmo 23, nueva ubicación, nueva casa matriz de los calefactores PABS, que están además a toda la información www y distribuyen a todo Chile, www.paps.cl. Me acompaña Cardiogres, cuide su corazón. Fíjese que usted, si es FONASA y es nivel 1, por ejemplo, un electrocardiograma vale 3.740 pesos. Por ejemplo, si necesita un holter de presión arterial, en Cardiogres, 12.270. Lo esperan en San Martín 1459 en Concepción. Y como siempre, está con nosotros el doctor Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva complicado, converse con ellos. Complicado. Porque sumada a la experiencia de los tres médicos, son más de 100 años que se ponen a su disposición para analizar su enfermedad digestiva. Lo esperan en Jenequeo 375 en Concepción. Tengo las excusas el día de hoy de Patricio Lynch, quien tiene muy complicada de salud a su distinguida esposa, a Sonia, y nos ha cariñosamente enviado las excusas. No va a poder estar el día de hoy, justamente atendiendo los cuidados de su distinguida señora. Quiero saludar con especial afecto a Tomás Jocelyn Hall. Bienvenido, Tomás. Mira, se puede cortar, te voy a dejar a ti. Gracias. Gracias, porque se puede cortar, porque resulta que tengo esta crisis con el teléfono de que se te va la batería y la cable no está funcionando, así que si se corta significa que me fui al más allá, así que por lo tanto no es por mala intención. Aprovechemos entonces los minutos, Patricio, Tomás, en el sentido justamente de dar una mirada al plano este de la mega reforma, a estas apariciones de Cedini. Por otro lado, Steiner, que está ahí con rumbo a Perú y que está en el congelador. Hay demasiado tema, pero te lo dejo planteado a ti. Bienvenido. Ciérreme la puerta de la cocina. No la dejé abierta, Nelson. No la dejé abierta la puerta, en todo caso. Pero está bien, lo que quiero... a ver, deja partir de... ¿Sabes lo que pasa? Cuando los gobiernos entran en fases como las que estamos viviendo, actualmente no tienen vuelta. Eso es lo que quiero tratar de explicar, ¿no? Cuando tú lo que tienes es una ministra que de alguna manera se va y después de 2 meses que pudo haberse recontenido, actualmente sale un poco expresando lo que son sus desengaños, frustraciones y la forma como ella siente que la trataron mal, por así decirlo. Y cuando tú tienes toda una jauría dentro del gobierno que se tira en contra de ella como acusando una deslealtad, te das cuenta que les duele, por así decirlo, que se ventilen este tipo de cosas y de alguna manera demuestra que tienen divisiones que no solo vienen de antes, sino que no tienen solución. Y cuando tú ves que este desengaño no solamente afecta a la Cedini, sino que afecta a la Steinhardt, afecta a la subsecretaria de la Steinhardt, que poco menos llegó y no sé si ustedes se acuerdan, salió de La Moneda cuando le pidieron la renuncia, poco menos que tirando, ¿no? O sea, azufre de lo que efectivamente representaba. Y cuando tú tienes en el fondo unas divisiones adentro del gobierno de esta naturaleza, tú dices, que más toca ellos están con un problema, ¿no? Y tú tienes al ministro del Interior hoy día teniendo que responder a la Cedini diciendo que él es fome, ¿no? Y por ende él es fome, se viste fome, eventualmente habla fome y de alguna manera eso trata de convertirlo en una evasiva, por así decirlo. Tú te das cuenta estos gallos tienen un problema más grave del que quieren confesar, ¿no? Y si lo mezclas con
el manejo de Quirós en la mega reforma, tú te das cuenta de un tipo que mea encima del cinturón, que no refleja una estrategia económica, que su proyecto misceláneo lo sacó eventualmente con forceps y que en el fondo va a estar polemizado dentro del Tribunal Constitucional en temas que merecen ser cuestionados. Da lo mismo lo que tú pienses del debate de si usar o no el Tribunal Constitucional. La invariabilidad tributaria es inconstitucional. Y al mismo tiempo el tema de las compensaciones por rechazo de las resoluciones de calificación ambiental son inconstitucionales. Y es dañino que queden como norma. Es dañino incluso para una persona pro empresa, pro empleo, que quiere llegar y justamente hacer estímulo a la contratación o lo que tú quieras. Cualquiera sea la lógica que tú tengas en este momento, esas cosas en realidad son inconvenientes. Y haber tenido que concederlas es una demostración de que Quirós como autoridad económica no da el ancho. Entonces, cuando tú tienes un gobierno en esas condiciones, esta cosa no tiene solución. No tiene Que, solución en la trama política y no tiene solución eventualmente en el corto plazo. Así que tú tienes un problema que lo estamos viendo desplegado delante de nuestros ojos y que va a terminar mal, porque ya está mal encaminado, está mal enfrentado y tú tienes una autoridad que no está funcionando bien. Esa es la verdad. lo que pasa es lo siguiente, mira, a ver, la verdad es que me representa muy bien porque una de las consultas que yo te voy a hacer, digamos, y lo tengo ahí apuntado justamente para que lo conversáramos el día de hoy, es finalmente si Quirós es un ganador o no, pase lo que pase, ¿ya? Pero, fíjate que todo va a quedar en manos, después de tu descripción y tu análisis, Tomás, va a quedar en manos de una conocida tuya quizás, la María Pía Silva. Tú Ella sabes que en su entre calidad. nosotros, déjame decirte eso como un disclaimer, nosotros en el grupo WhatsApp que participamos los compañeros de colegio, de universidad, tenemos como prohibición entre nosotros hacer comentarios y en realidad esa prohibición va dirigida a mí porque yo violo esas prohibiciones y hablo de todo, eventualmente me retan. Y me retan mis compañeros cuando digo algo que puede afectar a la pía, eventualmente, y que puede hacer. Y la pía y yo nos adoramos, nos queremos mucho. Entonces, incluso ayer me hizo un comentario respecto a mis hijas, que están una de ellas en el extranjero, y realmente me dan muy buena vibra, por así decirlo. Entonces, yo no puedo, yo cuando me retan en el curso diciendo, ¿cómo hablas de estas cosas que pueden afectar? Efectivamente, en el fondo, actualmente me están diciendo una gran verdad. Y yo digo, ok, efectivamente, por así decirlo. Pero lo que yo quiero llegar y decir que yo voy a seguir hablando del Tribunal Constitucional, es inevitable. ¿Y por qué? Porque lo crítico, al punto de que la PIA me invitó a su asunción. Y yo la llamé por teléfono a decirle, yo no voy a ir. Y no voy a ir porque no te conviene que yo vaya. Y no te conviene que yo vaya, porque la verdad las cosas que yo es como si que llegara la Pamela Giles, o que llegara Parisi, o que llegara... ¿De qué te sirve una figura como yo ahí? Así que por lo tanto te aviso que te voy a mandar vibras positivas, I'm rooting for you, pero, pero yo voy a ser tu amigo en el secreto, por así decirlo, para estos efectos. Dice que llegue una causa al tribunal que me involucre a mí, te inhabilitan nomás. ¿Cuál es el problema? Esa cosa que en realidad efectivamente de ahora en adelante. Pero voy a seguir opinando sobre el Tribunal Constitucional, ya no te perdas en ese punto. No, 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 correcto, perfecto, estupendo. Y estaba muy bien todo lo que yo quería aprovechar, digamos, también de destacar el día de hoy en esta apertura. Quiero saludar a Nelson Vergara Borges, también antropólogo, vecino, académico, como ya lo he presentado, empresario también. ¿Cómo se ve desde el mundo del empresariado, también del mundo del transporte, del mundo... Mira, estos temas también van asociados con la seguridad. Hoy día, por supuesto, que es el tema número uno que ocupa, digamos, a gran parte de la población. Y por otro lado, ni hablar del tema económico desastroso que estamos viviendo en la región del Biobío, con un EDICE, por ejemplo, que el día viernes lanzan una moneda y va a depender, ¿cierto?, si el Banco Santander acepta el tema de la propuesta de los acreedores, en fin, hay todo un tema ahí en discusión respecto al futuro de EDICE. Esta nube negra que va atravesando Chile, la verdad es que, literal, ¿ah? Sigue acompañándonos en la región del Biobío. Nelson, hay que activar el micrófono. Por favor, activemos el micrófono. Perfecto. Tú tocaste varias cosas. Me voy a remitir, voy a empezar por el transporte. La pyme del transporte está absolutamente muerta. No hay rentabilidad. No fue posible traspasar a precio el bombazo que se pegó con el combustible porque las empresas, los generadores de carga, ¿ya?
se negaron a estudiar, digamos, los parámetros la incidencia del parámetro combustible, ¿cierto?, en lo que es tarifa, ¿ya? De tal forma de que los pequeños transportistas hoy día están absolutamente reventados. Lo veo todos los días porque yo tengo por ahí un predio donde se guardan camiones y que tú lo conoces muy bien, ¿ya? Y converso con ellos y realmente están absolutamente desesperados. Eso en el orden, digamos, particular. En segundo lugar, no hay una sola determinación del gobierno, ni una, para venir en ayuda de la pyme. Ninguna. Fíjate que en gobiernos anteriores, por ejemplo, cuando hubo crisis cercanas a esta, los gobiernos reaccionaron y reaccionaron con tasas de interés preferenciales, con largo plazo para pagar, porque resulta que estos pymes, lo primero que no pagan es el IVA y se les viene encima entonces un cobro que es absolutamente leonino, porque digamos el usurero más grande que hay cuando cobra es el fisco. No están pagando las imposiciones, solo las están declarando, ¿ya? Entonces, ha disminuido la cantidad de fletes, porque se ha producido una concentración tremenda, dado que los que pudieron seguir viajando son los que tienen 100, 50, 200, 500 camiones, porque tenían acceso a la banca para poder soportar el chaparrón. Entonces, el pequeño murió de viaje. Eso a mí me parece realmente, yo diría, deshumanizado, de una mirada deshumanizada, pero absoluta. Pareciera ser de que esto que le leí una vez a Friedman en Capitalismo y Libertad, donde en el fondo lo metaforizo, donde para qué son pobres, ¿ya? Entonces esta mega reforma, para mí, entre comillas, yo le llamo una suerte de recontra revolución, ¿ya? Porque realmente lo que se está planteando, ¿ya?, no ha dado resultado en ningún país donde se ha aplicado. Lo dicen el estudio de la Universidad de Londres, lo dice el Congreso de los Estados Unidos, lo dicen innumerables estudios. Fíjate que el estudio del London School of Economics estudió durante 50 años en 18 países. Este asunto, digamos, de la copia que hace, la copia incentivadora, según Quirós, ¿cierto?, de la economía, y no dio ningún resultado, sino que el resultado es en todos los datos que yo tengo, es que lo que ha producido es una concentración de la riqueza cada vez mayor en el 1% más rico, en todos los países. Ahí sí, perfecto, muchas gracias. ¿Quién tiene una opinión muy académica y formada también respecto a lo que estamos conversando? Y le doy la palabra inmediatamente, es Ariel Llévenes Subiabre, para después volver con Tomás Jocelyn Hall. Ariel, ¿cómo se observa desde la academia, cómo se observa esto que ya prácticamente está aprobado? Porque sí, sí, y de hecho quiero conversarlo también con Tomás después. Esto de ir a la comisión mixta, si yo veo los rostros de la comisión mixta, está Chalper, Romero, Valls, Macaya, Gatica y Carter, es decir, hay 6 y 4, por lo tanto esto está aprobado. Pero voy contigo, Ariel, para conocer justamente la impresión desde el punto de vista de esta mega reforma y lo que acaba de acotar también Nelson. Hola, don Richard. Bueno, primero que todo, un abrazo grande para Tomás, para don Nelson. Y bueno, a Tomás, yo lo había extrañado mucho las semanas previas. Y también quiero aprovechar un ratito para enviarle un abrazo muy cariñoso a don Patricio Lynch. ¿Qué decir? Yo quiero plantear una paradoja acá que siento que se da. Cuando yo estaba en la universidad, esta paradoja la escuché y sabe que se me grabó como una norma de vida casi. Ojo con las causas de tu éxito, porque ahí está el germen del fracaso. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en estos 2 días? El concepto de gobierno de emergencia, país de emergencia, esto de que hay que hacerlo todo
rápido y con mucha emergencia, sirvió para ganar la elección. Pero creo que ahora daña lo que se tiene que ir haciendo. Yo, perdón, pero aquí, aunque se me caiga el carnet y todo, pero yo ya estoy pensando como en otro tiempo. ¿Ya? La economía necesita de acuerdos que perduren, porque eso es lo que influye sobre las expectativas. Tenemos hoy día, el corazón del problema económico en Chile es la inversión estancada, y eso reside en función de que los inversionistas no logran visualizar a largo plazo posibilidades de sostener sus inversiones. ¿Ya? Dicho eso, entonces mejor se guardan hasta momentos más eh, adecuados. Dicho eso, sin embargo, ganar la reforma de la manera en que se ganó, a mi juicio, reduce mucho las posibilidades de influir positivamente sobre las expectativas económicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es verdad que aquí, como en el fútbol, ganar por un gol a España le sirvió, ¿ya? Para celebrarlo ahí. Pero resulta que una reforma económica de la envergadura en la que se plantea, ganarla por un voto o, como dice don Tomás, con forceps, no generan un inversionista la posibilidad de mirar que a largo plazo las condiciones no se vayan a retrotraer. ¿Ya? Por eso es que es importante construir confianzas y construir acuerdos y no ir solamente empujando un carro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Construir confianzas, construir acuerdos requiere tiempo. Tiempo para reflexionar, tiempo para negociar, tiempo para conversar y por lo que entiendo, tiempo para que la política realmente pueda ser verdadera política, de poder ir ahí construyendo esos acuerdos. Y eso con el discurso de emergencia con el cual se ganó, no se lleva bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la emergencia implica tener que hacer las cosas rápido y eso, para eso no hay como mucho tiempo. Esa es la impresión, por lo tanto creo que esta paradoja se hace bien fuerte. Y con lo mismo, y con esto quiero cerrar mi idea respecto a lo que don Nelson plantea. La verdad es que todos los datos indican que lo que Chile está desarrollando ahora en la reforma es adecuado y sí funciona, don Nelson. De hecho, es lo que funciona. Lo que pasa es que aquí hay un problema de plazos. Si uno analiza los impactos de los tipos de reformas que nosotros estamos viendo en plazos cortos, ni modo. ¿Por qué? Porque la inversión toma tiempo, porque consolidar ciertas cosas en el aspecto socioproductivo toma tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, acá, si nosotros vamos a evaluar o se espera que esta reforma tenga impactos de aquí a un año, es un exceso de optimismo, ¿ya? Menos de la forma en que se hizo, ¿ya? Gracias. Yo, desde hace varios meses, hartos meses atrás, estoy diciendo que aquí estamos pecando de mucho optimismo desde hace bastante rato en el tema económico, ¿ya? Porque en realidad lo que se requieren es hacer otras cosas. Oye, ¿Ya? Y que tienen que ver con el tiempo. Última sugerencia, solo para dejarlo como concepto nomás. Echarle una mirada a un concepto que se llama economía de la atención. Hoy está haciendo eso tremendamente importante. Con eso... Ya, a ver si voy a tomar nota. Economía de la atención. Mira, interesante. Oye, Tomás, vuelvo con usted solo para quizás agregar un detalle. Con todo esto que hoy día ha convulsionado el ambiente político, ya al final, ¿quién está poniendo la música? Oye, mira, yo echo de menos a Patricio Lynch porque aparte de que hemos llegado y desarrollado un afecto mutuo en este último tiempo,
de repente es entretenido de repente discrepar con alguien, por así decirlo. Y la verdad las cosas es que en esta oportunidad no discrepo ni con Nelson, ni con Ariel, ni contigo, por así decirlo. En general este panel hoy día actualmente está bastante conteste en más o menos el enfoque. Y eso yo creo que es más un problema que una cualidad, por así decirlo. Pero más allá de eso, yo concuerdo con Nelson. En este gobierno se está cultivando en este momento un desprecio hacia los pequeños y medianos emprendedores. Se notó con el tema del MEPCO, pero no solo con el MEPCO. Has tenido recién a Ignacio Briones criticando subsidios perversos. Y ya antes, tú tenías un grupo adentro del Centro de Estudios Públicos que había llegado y hecho este alegato eventualmente ya en el marco de lo que era la ley SBAP y lo que eran discusiones con respecto a otro tipo de subsidios perversos que han estado tratando de controvertir, en el cobre. O sea, la verdad, las cosas que nosotros tenemos mecanismos de compensación a las fluctuaciones de precio de los productos que nosotros comerciamos en el exterior. Y la verdad, las cosas que hay gente que ha rechazado eso efectivamente en todo momento. Entonces, hoy día se produce una paradoja que coincide que el gobierno, a pesar de que tenía una emergencia que quería unir a todo el mundo tras un esfuerzo común producto de los temporales, te encuentras con que eso se le echa a perder por la Cedine y por Ignacio Briones. Y tú tienes en el gobierno, por distintos motivos, actualmente una discusión estúpida, actualmente en contra de desprecios, en contra de una ex ministra como la Cedini, y un desprecio eventualmente de grupos dentro del gobierno hacia gente como Ignacio Briones, Eduardo Engel y otros que en el fondo quieren llegar y justamente establecer grietas de grupos que votaron por Kast. Son gente que votó por Kast, pero que en el fondo eventualmente hoy día se encuentran como descolocados, de que los tratan de colocar al debe en temas que son sus intereses directos, por así decirlo. Entonces, qué raro esto, que son subsidios perversos, lo que es el tema del petróleo, las bencinas, con lo que es el tema del mecanismo de compensación para la pequeña y mediana minería, que no creen en el fomento minero, pero exigen esos mismos tipos. Exigen subsidio a la contratación a través de un crédito eventualmente contra los impuestos de primera categoría. Exigen, y eso no dicen que es un subsidio. Dicen que ellos exigen eventualmente invariabilidad tributaria, pero no es un subsidio. Ellos exigen al mismo tiempo efectivamente eliminar el IVA a la compra de la primera vivienda, pero no es un subsidio. Ellos llegan y exigen eventualmente no cobrar efectivamente contribuciones a las viviendas de las personas de mayores de 65 años, pero ese no es un subsidio. Qué raro esto, que son subsidios. Todo lo que exige la pequeña y mediana empresa, sea en minería, o en emprendimiento, en fomento productivo, lo que tú quieras, pero no son los subsidios lo que ellos exigen para las grandes empresas. Para las grandes empresas, y además sin compensación. Y además como una apuesta a algo que nadie adentro del gobierno hoy día apuesta que les va a ir bien. Sea porque, como dice Ariel, requiere más tiempo, sea porque efectivamente Nelson tiene razones eventualmente diciendo de alguna manera, ¿sabes qué más? Nos están dejando la estacada. ¿Ya? Y esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo, como muy bien dice. Si yo lo que quiero decir es que este gobierno tiene un problema con sus partidarios. Te fijas ese punto, más allá de la proyección, quién tenga la razón, quién va a llegar y concretar, tiene un problema político. Ya aparece la Cedini, hablando cerca de la casa de WIFA. O sea, yo te quería decir que no tienes un grupo humano adentro de este gobierno que puede llegar y justamente dar liderazgo para contener al país en lo que es básico aquí para que el estímulo económico funcione cualquiera actualmente. Que estemos todos en el mismo barco, que estemos motivados, que seamos capaces de llegar y ver eventualmente que detrás de una receta cualquiera eventualmente el país puede llegar y salir adelante. Entonces esta cosa mantiene a todo el mundo deprimido, molesto, resentido, peleando entre sí y por peleas estúpidas, te repito, estúpidas. Y la verdad, las cosas que tú tenías un país en este momento que no puede llegar y justamente resolver su dilema político. Y por ende, como no puede resolver su dilema político, tampoco va a resolver su dilema económico. Y como no va a resolver su dilema económico, te vas a encontrar con que toda la plaza va a funcionar con expectativas absolutamente alteradas. Y ese es lo que yo quiero poner arriba de la mesa en este momento. Gracias. Gracias, Tomás. Nelson, voy contigo. Sí, gracias. Yo concuerdo con Tomás en las expectativas alteradas, porque a mí, modesto entender, conociendo un poco, digamos, desde el punto de vista comparativo, algunas cosas de la economía, ¿ya? Yo creo que aquí hay un entusiasmo desbordante o desbordado derivado de una mirada ideológica, absolutamente ideológica. Y si a eso le sumamos de que el país venía, digamos, en una suerte de política de trinchera,
Y cuando la economía es siempre política, ¿ya? No se puede separar la economía de la política, ¿ya? Tenemos un problema serio porque además de la política de trinchera y de francotiradores, y el gobierno no se olvidó de esa fórmula que fue deteriorando la convivencia y fue deteriorando lo más importante que es la política, que es la articulación de acuerdos. ¿Quién articula aquí? Y como no se articula y el gobierno tiene mayoría en el Congreso, yo he acuñado modestamente un término, un concepto más bien, que estamos viviendo una dictadura constitucional, porque el gobierno, proyecto que lance al Congreso, va a pasar sin importar las consecuencias y sin evaluar, digamos, yo diría técnicamente, dentro de alternativas, si esto funciona o no. Mi conclusión es que todo esto que se está haciendo tiene que ver con expectativas, no tiene que ver con certezas. Fíjense lo siguiente, cuando José Piñera instaló su modelo de AFP, utilizó 4 o 5 variables, ¿cierto? Siguiendo a Freeman y siguiendo al ladrillo, ¿ya? 4 o 5 variables que le fallaron todas. Todos los supuestos del modelo de AFP fallaron. Sea porque después le introdujeron además cambios, pero falló. Y en este instante, mi gran problema, ¿ya? Y es un problema, digamos, de discernimiento, porque yo ya soy un hombre mayor que tiene su vida resuelta, ¿cierto? ¿Ya? Mi gran problema es que esto provoque en el interior del país un estallido irreconciliable. Afortunadamente, y digo afortunadamente, las Fuerzas Armadas todavía están, digamos, en un estado de letargo con respecto al tema político, ¿ya? Por lo que hicieron y por lo que les pasó después. Porque si no, yo les digo lo siguiente, así como van las cosas, esta cuestión no va a ser muy simple para adelante. Y en eso me parece que el gobierno ha sido tremendamente irresponsable porque no está midiendo las consecuencias. Fíjense lo que me decía una vez, yo tengo un gran amigo mío, que es profesor de filosofía, doctor y todo eso, y un día conversábamos sobre por qué se producen las crisis económicas, caminando por ahí por la diagonal mientras trabajamos en la universidad, y el tipo acuñó algo maravilloso, me dijo, mira, este modelo económico, este sistema económico, ideológico, tiene un elemento que es muy decidor. Cada cierto tiempo se autodevora a sí mismo para reemerger luego cada vez con la riqueza más reconcentrada. Y si nosotros aplicamos esta mirada a lo que está sucediendo hoy día, no me cabe la menor duda de que esto va a suceder. Porque la gente que hoy día ha emprendido y no tiene ningún apoyo para seguir sobreviviendo en medio de todo este desbarajuste que hay, simplemente las cosas, los patrimonios no desaparecen, simplemente cambian de mano. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando Tomás dice, esto no es subsidio, ¿ya? Porque es lo que corresponde, ¿cierto? Es como cuando fue, ¿cierto?, el salvataje de los bancos, 4.500 millones de dólares en un pagaré que no tenía fecha de vencimiento, ¿ya? Eso fue fundamental para poder recuperar el país. Pero cuando una persona necesita 2 millones de pesos para poder pagarle los sueldos de sus empleados y pagar las imposiciones, ¿ya? O hacer una renegociación, ni siquiera de eso se ha preocupado el gobierno. Con respecto a los impuestos, renegociación a largo plazo, sobre capitales y sobre montos fijos. Porque no sacamos nada con seguir especulando. Sí, ahí está el problema de fondo, en la especulación. Y prueba de ello, y lo digo, ¿ya? Es que este gobierno le quitó, ¿cierto?, tasa impositiva a la compra y venta de acciones. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso eso no produce utilidades? ¿Por qué a mí me cobran cuando yo tengo utilidades y a ellos no? Ahí nomás. Gracias, Nelson. Estamos haciendo pensamiento propio junto a Tomás Jocelyn Hall, junto a Ariel Llévenes Ubiabre, junto a Nelson Vergara, el día de hoy, en vivo y sin pauta previa. Ariel, después de usted tengo que hacer una pequeña pausa, después de la intervención que haga Tomás también, hacer una pausa mejor. Lo siguiente,
Fíjese que cuando vemos esto y excúseme la expresión que yo señalo de esta nube negra que hoy día está recorriendo con lluvia, con viento, y que a lo mejor nos hace bien, ¿ah? El agua nos purifica, el fuego también, y evidentemente es necesario, dicen en algunas oportunidades. Pero hay un tema. Fíjese que los datos no son horrorosos, esa es la verdad. Mire, el temporal primero nos va a complicar el IMASEC, menos 0,3. Vamos a tener un alza en el IPC también, producto de lo que estamos viviendo. Y mire lo que le voy a agregar a esta ensalada rusa que tenemos, Ariel Llévenes. Está diciéndonos el presidente de Codelco, Fontaine, que la crisis de Codelco se nos viene, se nos viene. Eso mejor después lo vamos a profundizar porque es bastante serio, porque Codelco vivía un mundo de fantasía. Estoy con usted, Ariel Llévenes. ¿Sabes lo que ocurre, don Richard? Yo cuando escucho todos los diagnósticos ya que se están dando hasta ahora, la verdad es que yo tengo la sensación de que lo que hay en Chile es un profundo problema de liderazgo finalmente. Creo que Tomás algo pasó a decir respecto a eso. Para mí los líderes son aquellos que pueden proyectar un futuro distinto, mejor, o que miran las cosas de manera distinta hacia el futuro. Pero resulta que entendamos el liderazgo, pero ya bajo condiciones contemporáneas hoy día. No pensemos en los líderes así, estilo Superman o líderes unipersonales, porque eso en el mundo, en la complejidad del mundo actual, eso ya es de otro tiempo, ¿ya? Hoy tenemos que pensar en equipos, en grupos líderes, en sociedades líderes, no en estos liderazgos unipersonales. Y aquí fíjese que echemos una mirada, porque nos vamos a dar cuenta de que nuestro problema no es de ahora. Nuestro problema lo venimos arrastrando hace harto tiempo. Un buen líder para proyectar el futuro, primero necesita recoger con mucho respeto su historia y su identidad. Y acá yo, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Por ejemplo, solo en los cambios presidenciales, solo en los cambios de gobierno. Para cada gobierno, el mundo empezó a girar en el momento en que ellos nacieron, ¿ya? Ellos traen la solución y todo lo que se hizo antes se hizo mal. Venimos desde hace mucho rato en esa lógica, ¿ya? Resulta que incluso a veces hasta lo que se hizo mal, usted sabe lo que yo pienso respecto del error y de lo que yo digo de la pedagogía del error, de cuánto el error enseña. Resulta que una vez también tiene que mirar para valorar los errores que incluso cometió en el pasado, valorarlos mucho, ¿ya? Pero resulta que acá uno no ve políticas de Estado. Lo cierto es que yo no veo políticas de Estado, lo que veo son políticas para 4 años del gobierno. Eso es lo primero. Segundo, ¿de qué futuro entonces van a hablar los líderes actuales si resulta que su máximo horizonte de mirada es la próxima elección en 4 años más? Cuando acá, ¿quién piensa en un país a 30, a 50 años? ¿Quién está pensando eso? Yo me acuerdo que, fíjese que alguien me puede decir, eso es utópico, pero resulta que en la década del 90, eso Chile y nuestros liderazgos lo hicieron. Con acuerdos buenos, malos, cometiendo errores, lo que sea, pero se hacía. Pero resulta que ahora todo es una mirada cortoplacista. Por eso les dejé delante este concepto de economía de la atención, que lo podemos ir mirando más hacia adelante y todo eso. Pero yo creo que ahí nos falla mucho Chile, entre otros conceptos, entre otros elementos que tiene el liderazgo contemporáneo, pero solo en esos dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un escenario así es imposible proyectar crecimiento de largo plazo cuando todos los actores están mirando la próxima semana. Y de hecho, o la próxima semana o el próximo mes, y fíjense lo que es peor, o cómo funciona la encuesta del domingo para ver qué es lo que hacemos el lunes, ¿ya? O sea, los líderes están funcionando bajo esa lógica, yo tengo la impresión en Chile. Una última cosa solamente, y esto es en función de mi ignorancia, porque yo eso no lo...
no conozco los avatares que se producen atrás de eso, ¿ya? Pero cuando yo escucho la entrevista a propósito de esto de Mara Sedini, ¿ya? La verdad es que yo quedé impactado. No sé si será porque yo soy muy inocente o muy ignorante respecto al tema, pero a mí lo que me impacta es que haya muchas personas que hayan dicho, bueno, pero es que la política es así. Es que, por favor, estamos normalizando cosas que para mí, a mi juicio, no debieran ser normales si lo que estamos pensando en un buen liderazgo hacia el futuro. Oiga, qué ¿Ya? buen tema. ¿Sabe por qué? Qué buen tema. Voy contigo, Tomás, enseguida. Fíjate que la segunda de hoy, Ariel, Nelson, telespectadores, trae una encuesta y dice, 70% cree que el sistema político es bueno en Chile, pero que las personas a cargo son incompetentes. Tal cual. Tomás, lo escucho. Ariel dice una cosa que yo concuerdo, porque además la estaba recogiendo eventualmente, que el tema del falta de liderazgo, pero no, que yo discrepo de Ariel, es de que esta cosa no se puede reemplazar por el liderazgo colectivo o que el sistema te va a reemplazar esta cosa. No creo en esa cosa. O sea, tú no tienes cómo llegar a resolver el problema de la falta de liderazgo, a menos que llenes el vacío. Miren lo que está ocurriendo con Inglaterra en este momento, con Anthony Burnham. Asume como primer ministro, saca una fotografía con el rey Carlos III y tú te das cuenta que a mí no me produce Carlos III lo que me producía Isabel II. Isabel II tenía todo ese país hecho gagá. Miraban a la reina y todo el mundo de derecha a izquierda efectivamente terminaba ordenadito en las filas. Ordenadito en las filas. Muere la tía Lilibet eventualmente y el pueblo inglés eventualmente se detiene. Yo quedaba sobrecogido. Pero eso no pasa con su hijo. ¿Para qué estamos con cuento? No pasa. Entonces aparece el nuevo primer ministro, que es un exalcalde de Manchester, efectivamente, que además trata de distinguirse eventualmente de Starmer, que era un latero, pero que Starmer había ganado una mayoría absoluta. Pero a pesar de eso, todos estos 300 parlamentarios laboristas muertos de miedo de que van a perder el cargo, eventualmente van como raudo a asesinar a Starmer, poner a Burnham como si que fuera una especie de rey Midas, que lo que hizo en Manchester lo hace en Inglaterra, y no convence. Yo cuando miraba a Anthony Starmer, estaba pensando en Tomás Bodanovich. Estaba pensando en un alcalde, en este caso Maipú, allá en Manchester, eventualmente, que iba a tratar de compensar el deseo de un grupo político de no perder el poder frente al populismo, en el caso de Inglaterra, del populismo de Farage, el populismo extrema derecha, que en Francia es Le Pen, Trump en Estados Unidos, un populismo en Argentina de Milei, de Bukele, acá en Chile, Parisi. ¿Ya? Acá en Chile es París. Entonces, ese temor termina engrandeciendo al populismo que le producen, lo convierten en una especie de figura gris. Y tú tenías a Anthony Burnham haciendo esta especie de ¿cómo se llama? Arenga delante de la casa del primer ministro, que era el número 10 de Downing Street, con una cantidad de personas haciéndole como claque, creyendo que un relato va a llegar y cambiar la disposición y el desengaño de un pueblo. Y no es así, nadie convence. Lo único que están ahí aplaudiendo son parlamentarios que no quieren perder sus pegas. Y en el fondo, después de 10 años de una mala decisión política de haberse salido de la Unión Europea, Inglaterra hoy día está más empobrecida, con un pueblo eventualmente que en realidad está insularizado, no, tiene un grado de malestar absoluto y al mismo tiempo no sale para adelante. Chile está igual. Y mi problema con Ariel es de que esto no te lo va a resolver eventualmente un sistema, un grupo o un mecanismo automático. Lamento decirte que yo no tengo cómo resolver el fracaso de un gobierno como el de Cast, como tampoco lo tenía efectivamente resolver Boric. Necesitas otro presidente. Y estamos en el problema de que está recién asumido este gobierno. Entonces te encuentras con que ese gobierno hoy día no entusiasma a su base de apoyo, a su propia gente. Y nos meten a nosotros en una discusión tonta respecto de sus dinámicas de poder. Yo no tengo nada que resolver a un ministro de Hacienda que en realidad mea encima el cinturón y que cree que, escúchame el problema, 14 diputados le van a compensar una estrategia económica. O que 6 senadores. Oye, mira, te voy a decir cómo el Senado hoy día depende de quiénes. Depende de la captura del gobierno de 3 senadores que están controvertidos judicialmente, que son efectivamente Calixto, Flores y Kuzanovich, en donde además va a negociar con 3 senadores díscolos del PPD, que son efectivamente Celis, La Carvajal y ¿cómo se llama? Araya.
Y además, eventualmente, si tú ves las votaciones, que finalmente fue la mega reforma en el Senado, hay 3 senadores que en el fondo juegan efectivamente adicionalmente, o 2 senadores más, perdón, que son efectivamente Bianchi, Matías Walker, efectivamente. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de que los 26 senadores que dieron mayoría simple, porque no tienen la mayoría calificada, los 26 senadores que dieron mayoría simple necesitaban de Calisto y de Matías Walker para poder llegar y formar esos 26, tú dices, este gobierno tiene un problema. Y tiene un problema porque en el fondo eventualmente la gente que se le está acercando no son suficientes como para llegar y convencer al país en su buena fe. Son grupos adentro del Congreso que están jugando deslealtades hace mucho rato, jugando el margen. Pero déjame terminar esto, Richard, porque es importante. Y al otro lado, lo que tú denominas oposición, no hace una, porque ¿quiénes son la oposición? ¿Ah? Mira, las personas que están alegando van a ir a alegar al Tribunal Constitucional. Ahora se pelean por ir a alegar al Tribunal Constitucional. Jorge Correa, efectivamente el exministro de Justicia, del PC. Imagínate esos tipos si te van a dar efectivamente una gran idea de enfoque alternativo aquí. Tú tienes un conjunto de gente que en este momento cree que el deterioro de este gobierno les permite a ellos volver. Pues permite a Grau convertirse en una autoridad económica, le permite a Boric poder llegar y justamente decir, espérenme 3 años y yo vuelvo como la Bachelet, por así decirlo. ¿Ah? Permite de alguna manera a un conjunto, permite a Nicolás, mira, oye lo que ocurrió hoy día, Nicolás Izaguirre y Luis Eduardo Escobar diciendo de que en realidad no es malo que se vuelva a establecer el anatocismo eventualmente en el proyecto de ley, el cobrar intereses sobre intereses, que fue establecido por los militares en la ley de operaciones de crédito dinero eventualmente. Esto fue una cosa que ya lleva más de 50 años. Pero no, hoy día tú tienes a Nicolás Izaguirre y a Luis Eduardo Escobar que tienen que dar el pecho. Yo lo que quiero hablar es que, Ariel, yo creo, no lo vas a resolver así. Yo creo que Chile tiene un problema de liderazgo que alguien lo va a tener que llenar. Y no lo va a llenar Boric, no lo va a llenar Parisi, no lo va a llenar Branovich, no lo va a llenar efectivamente Kaiser, no lo va a llenar. No, lamentablemente alguien lo va a llenar, pero no ellos. No lo va a llenar la Matei. Y lo que yo me molesta, y perdón que lo hable así, es que todos ustedes, porque no lo pueden hacer las personas que están en vitrina, ustedes terminan argumentando que no lo puede hacer nadie. Ustedes terminan diciendo, como la Matei no lo puedo hacer, no lo puede hacer nadie. Como no puedo hacer Sicho, no lo puede hacer nadie. Como lo pudo hacer Lavín, no lo puede hacer nadie. Como lo pudo hacer Tobar, no lo puede hacer nadie. No, pues señores, no lo pusieron a ellos. Pero aquí eso no es nadie. Y la verdad de las cosas es que existe la posibilidad de hacerlo, pero eso tiene que permitir de alguna manera de poder tener este despliegue de debate. A mí no me gusta la trama política y la trampa política que, en el fondo, Quirós, Kast, se han hecho, se han fabricado. Pero eso es problema de ellos. Yo no tengo por qué resolverles su dilema. Gracias. Y ese es un punto central de decir lo que se puede resolver porque Chile tiene solución, pero no por ahí. Eso es lo que estoy diciendo. De acuerdo. Oye, hagamos una pequeña pausa. Estamos haciendo pensamiento propio absolutamente en vivo a través de Claro BTR, señal 23, TV8 en Concepción, y a través de nuestra aplicación de YouTube también. Nuestro director nos permite ir un poco más allá. Me acompaña, como siempre, a esta hora Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. ¿Necesita un examen cardiológico? ¿Necesita un ecocardiograma, un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia? Hágalo en Cardiogres. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. San Martín, 1459 en Concepción, frente al Hospital Regional acá en la zona. Le cuento, los calefactores PAPS son calefactores inteligentes, son calefactores eficientes. Ahora tienen nueva casa matriz en calle Ungolmo 23 en Concepción. Y toda la información está en www.paps.cl. Cuando se junta la experiencia del doctor Oscar Lynch, la experiencia del doctor Franco Innocenti y la experiencia del doctor Milton Inostroza para estudiar su caso de enfermedad digestiva, converse con ellos. Lo esperan en calle Janequeo 375 en Concepción, con estudios en el extranjero, con estudios en nuestro país, evidentemente, y por supuesto, sumada a la experiencia, son más de 100 años. Analizan su caso y hay solución. Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch.
Seguimos esta conversación junto a Tomás Jocelyn Hall, junto a Ariel Llévenes. Voy contigo, Nelson Vergara, porque a todo este tema que estamos conversando en tu ámbito, se está conversando hoy día respecto a una intención, diría yo, de negociar, porque los contratos están firmados y es difícil intervenirlos, lo entendemos perfectamente, y me estoy refiriendo a esta gran y eterna discusión de los peajes, de los TAG, etcétera, porque las carreteras ya se construyeron, hoy día son mantenciones, y esto sigue afectando también el rubro del transporte. Te escucho independiente de lo que quieras acotar a lo que ha señalado Tomás y Ariel también. Sí, yo quisiera, antes de hablar del tema de las concesiones, en el fondo, quisiera expresar con dolor y desde la de formación profesional de antropólogo y educador, mi terrible pena de ver tanta gente ignorante en el Congreso dedicado a la política, pontificando sobre cosas que no domina, porque ni siquiera son capaces de comparar un modelo de pensamiento en economía con otro, ¿ya? No hay un fondo teórico filosófico para llegar a la política y entender lo que es un país siquiera, o saber qué es lo que es un ser humano, cuáles son las potencialidades que tiene, qué es lo que tenemos que desplegar, cómo tenemos que educar. Y en el Congreso, discúlpenme, salvo un par de excepciones que he venido a descubrir al final, fíjense ustedes, no encuentro intelectuales que sean capaces de pensar con profundidad, con pensamiento crítico, analítico, ¿cierto? Sino que simplemente son jugadores de, yo diría, de póker, que están sentados ahí viendo cómo podemos ganar, sin importar, yo diría, los medios. Ahora voy al tema de los TAG. Hay algo que los abogados saben, y es que un contrato entre privados, o sea, un contrato es ley para las partes. A mí me tocó participar desde que don Ricardo Lagos nos convocó a una reunión para darnos a conocer de que se iba a instalar el modelo de concesiones en Chile. Y se instaló bajo un concepto, en un momento en que había 700.000 autos, 700.000 vehículos, ¿ya? Con concesiones a 30 años, con una cantidad, yo diría, de beneficios para las concesionarias, que si se les hubiese dado la oportunidad a ellas que redactaran las bases, yo creo que no se habrían atrevido a hacerlo. Lamentablemente, en parte esa conceptualización no ha cambiado. Y las concesionarias aprendieron, ¿cierto?, la cazurrería de los chilenos, y cada vez que se intentó efectuar una modificación, pretendieron quedarse siempre con una tajada tremenda. Voy a poner un solo ejemplo. Sabido es que la gente del transporte de carga por carretera ha reclamado por 20 años de que no hay áreas de descanso para los choferes. No obstante, la ley obliga de que el chofer no puede conducir más de 5 horas de manera continua y tiene que descansar por lo menos 2. Y no había dónde hacerlo. Y en esto me tocó participar a mí con el gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, porque encontraron que era razonable lo que se estaba pidiendo. ¿Y sabe lo que hicieron las concesionarias? Usted no me puede tocar el área, ¿ya?, involucrada por las concesiones, porque me tiene que pagar. Y cada vez que bajan el peaje a 1.000, entonces el Estado tiene que pagar. Y esto que se está hablando hoy de bajar el precio el precio, digamos, por el uso de los caminos, es una ficción, a no ser que el gobierno quiera, el Estado, a través del gobierno, quiera subsidiar eso, porque lo tiene que pagar. Ninguna concesionaria ha admitido ningún tipo, yo diría, de renegociación, salvo que se le compense de manera monetaria o con extensión de las concesiones.
Fíjese usted. Perdón por la interrupción, pero necesito que no se me vaya este tema, porque creo que Nelson está tocando un tema que es relevante, pero discrepo de él. Tomás Mochati tocó este tema hace pocos días atrás, porque llegó y dijo que en buenas cuentas, efectivamente, las concesionarias están exigiendo eventualmente que le paguen 2 veces eventualmente su inversión. Y la verdad de las cosas es que yo creo que ese es no lo estoy acusando a Nelson, a quien no conozco mucho eventualmente, pero Mochati ya lleva varias veces eventualmente tratando de meter este populismo, lo hizo con los haitianos, ahora lo está haciendo con los niños haitianos, ahora lo está haciendo con respecto al tema, efectivamente, respecto a las concesiones. Yo creo que está sembrando lo que es ese malestar de tratar de colocar este debate entre eventualmente el fraude de lo que es el modelo económico, eventualmente hacia adelante como un debate político para adelante. Y yo creo que eso va a terminar destruyendo este gobierno y va a terminar contaminando lo que va a ser la elección próxima, por así decirlo, y tratando de regalarle en el cosismo político, en el cosismo, lo que hizo Quiró en esta mega reforma, una especie de pretensión y una ilusión falsa, de un discurso y un relato que de estas cosas desarrollemos una estrategia económica. Ese es el problema de la mega reforma. Ese es el problema del proyecto misceláneo. Ese es el proyecto de creer de que discutimos la gratuidad del transporte, o discutimos el fin al CAE, o discutimos eventualmente una medida sobre IVA a la primera construcción, o lo que discutimos las concesiones, vamos a hacer una estrategia económica. No, pues señor. No, pues señor. Chile necesita una visión estratégica y no la tenemos. Chile no la tiene porque el gobierno está dirigido por una lechuza y una minoría política que no hace mayoría y que está dividida por lo demás, y que depende de un populista que vive en Alabama, y que eventualmente gira cuenta el país y gira cuenta los resentimientos del país. Entonces ahí despierta Nelson, que llega y se queja eventualmente como lo trata el gobierno, por así decirlo. Perdonen que eso los diga, cortemos la chacota, si el país es suficientemente inteligente como para entender de que por ahí no vamos a llegar y vamos a fagocitarnos, por así decirlo. Necesita otro enfoque, más generosidad, más grandeza, otra disposición política, y eso no está. Richard, he sido aludido, por lo tanto, creo que tengo el deber de replicar. Yo estuve en la reunión de lanzamiento y voy a repetir textualmente lo que dijo don Ricardo Lagos cuando se instaló el modelo de concesiones. Vamos a entregar una serie de ventajas para que los inversionistas privados se atrevan a invertir en Chile en carreteras. Cuando había 700.000 vehículos, se entregó una concesión un sistema de concesiones por 25 años. A los 25 años había 7 millones de vehículos funcionando bajo el concepto original de concesiones. Y lo que es peor, me tocó 5 o 10 años después ir a un encuentro en Canadá, y donde en Canadá nos invitó el gobierno de la provincia de Quebec para decirnos: les hemos invitado para darles a conocer de que ustedes están pagando intereses muy altos en el mundo, vengan a conseguir créditos con nosotros, porque la plata hoy día no hayamos dónde colocarla. La plata sobra en el mundo. Por lo tanto, hay un concepto original que se nos vendió con respecto al tema de las concesiones que no era real, porque no se hizo competir, digamos, a las personas que iban a participar allí. Y se entregaron preventas como, por ejemplo, Ruta del Itata, que más encima, de manera subrepticia, se le extendió el contrato por 5 años más bajo el concepto original, cuando era la carretera el mayor precio por kilómetro en el mundo, y que tenía derecho por contrato a cobrar entre el 30 de octubre y el 28 de febrero, tenía derecho a cobrar el doble del peaje que estaba cobrando por ese tramo, que era el más caro del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo no? Termino el tiro. ¿Qué es lo que sucede? Es un tema, porque afecta a la ciudadanía toda, y para peor, insisto, de inmediato termino, Richard, y para peor, los gobiernos, no sé cuál, introdujo por ahí una muletilla donde hay una parte del valor de las concesiones que va al Estado de Chile, Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, y con esto termino, He seguido a Mochati, lo he seguido completamente. Las intenciones de él no las voy a calificar, pero sí, en este tema, yo estoy desde el principio.
desde cuando se instaló el sistema. Eso nomás. Gracias. Gracias, Nelson. Me quedan 2 minutos de programa, gracias a la gentileza de mi director, y van a ser de Ariel Llévenes para cerrar este pensamiento propio el día de hoy. Pero Ariel, cada vez que lo veo y cada vez que conversamos de toda esta crisis económica que vive Chile, me recuerdo perfectamente de su frase, y después de mapa que me quedó grabada absolutamente. Y sabe, qué pena escuchar ayer a las autoridades locales anunciando 30.000 millones para subsidiar 3.000 empleos de trabajo con 157 proyectos en la región del Biobío. Diría alguien, bueno, hay proyectos, perdón, que tienen 18 millones de pesos, 6 millones de pesos, hice el cálculo, más o menos, son inversiones de 200 millones, un subsidio, es tipo PEM-POG. Qué pena, Ariel. Estoy con usted y lo escucho. Don Richard, mire, voy a aludir a un concepto teórico que yo lo paso en clase con mis estudiantes todo el tiempo. Uno necesita indicadores para ir midiendo ciertas cosas, lo que uno quiera, ¿ya? Siempre con indicadores, para poder medir, para poder objetivar. Pero nunca debe cometer el error de transformar el indicador en un objetivo. Porque cuando uno transforma el indicador en objetivo, se metió en un lío mayor. Resulta que el empleo, los datos de empleo en el país son un indicador de otras cosas. Pero el objetivo no puede ser aumentar el empleo. Por una razón bien sencilla, el empleo se produce a propósito de otras cosas. Si yo solo pienso en aumentar empleo, ¿sabe lo que va a ocurrir? Claro, subsidiemos un montón de puestos laborales y cuando la plata del subsidio se acabe, esos impuestos se acabaron y nos quedamos peor que antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tema es que hay que fortalecer, voy a volver a insistir en esto, pero la inversión, buenas inversiones generan buen empleo. Y el buen empleo es la mejor forma que hemos inventado hasta ahora, no sé que aparezca otra, que hemos inventado hasta ahora de generar bienestar económico con la población. No hay, con esto termino, no hay subsidio, no hay bono, no hay voucher, no hay nada que supere para una familia el bienestar que tiene que su jefe de familia tenga un buen empleo. ¿Ya? No hay forma de eso. Por lo tanto, ojo con estar subsidiando aquellas cosas que son pan para hoy y hambre para mañana. Hay que hacer las cosas, hay que generar apoyos, pero generarlos bien también, no en cualquier parte. Gracias. Es la ansia por estar en la foto, creo yo también, que a veces llena de populismo, de engaño, de mentira, digamos, ¿cierto? Porque hoy día eso es justamente pan para hoy, hambre para mañana. Nos vamos. Ha sido un gusto estar contigo, Tomás, Ariel Llévenes, Nelson también, Vergara Borges, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Estamos en vivo, sin pauta previa, haciendo, y bueno, nos van a ver también en diferido dentro de los próximos días en las repeticiones que tiene este programa. Nos despedimos rápidamente de Automotriz Pochar en Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Lynch, el doctor Franco Innocenti y el doctor Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva grave. Ellos tienen una experiencia de más de 100 años acumulada entre los tres para analizar su caso. Están en Janequeo 375 en Concepción. Los calefactores PAPS tienen nueva casa. Están ahora en Ungulmo 23 y toda la información está en www.paps.cl. Cuide su corazón con un examen cardiológico de Cardiogres. Un electrocardiograma, si es FONASA nivel 1, 3.740 pesos. ¿Dónde está? Frente al Hospital Regional San Martín 1459. Muchas gracias a nuestros telespectadores. Miguel Andrés, mi director, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Cariño, Nelson. Un abrazo. Chao, un abrazo. Que estén muy bien. Chao, Ariel. Muchas gracias. Chao.